Capítulo 7. Santo, santo, santo. Saber que Dios es inmutable, omnipotente, omnipresente y omnisciente es significativo. Sin embargo, estos atributos ofrecen una perspectiva limitada de lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué nos obliga a adorar más allá de su presencia invariable, todopoderosa, infinita y que todo lo conoce? Básicamente esto: Dios es santo. De todos sus atributos, la santidad es el único que mejor lo describe, y en realidad es la síntesis de todos sus atributos. La palabra santidad se refiere a su separación, su alteridad, al hecho de que es diferente a cualquier otro ser. Indica su perfección completa e infinita. La santidad es el atributo de Dios que une a todos los demás. Entenderlo de la forma apropiada revolucionará la calidad de nuestra adoración. Cuando los ángeles exaltaban a Dios, no decían eterno, 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 ni fiel, 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 o sabio, 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 ni tampoco poderoso, poderoso, poderoso. Decían santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8. Su santidad es la corona de todo lo que Él es. Éxodo capítulo 15, versículo 11 pregunta: ¿quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus pontetos. La respuesta, por supuesto, es que no hay un ser que iguale la santidad de Dios. De hecho, la santidad es un atributo de Dios tan único y exclusivo que el Salmo 111, versículo 9 dice: su nombre es santo e impotente. El estándar de la santidad absoluta. Dios no se adapta a un estándar de santidad. Él es el estándar. Nunca hace nada mal, nunca se equivoca, nunca hace un juicio equivocado y nunca hace que ocurra algo erróneo. No hay grados de santidad en Él. Es santo, intachable, sin error, sin pecado, completamente recto, absoluta e infinitamente santo. Para estar en la presencia de Dios, uno debe ser santo. Esto se demostró cuando los ángeles pecaron. Dios inmediatamente los expulsó y preparó un lugar para ellos, separado de su presencia. Cuando los hombres deciden no acercarse a Dios y rechazar a Jesucristo, su fin último es ser enviados al lugar preparado para el demonio y sus ángeles, fuera de la presencia de Dios. De forma milagrosa, la salvación imputa la propia santidad de Dios al creyente en Jesucristo. Ver Filipenses capítulo 3 versículos 8 y 9. Pedro articuló esta verdad cuando escribió: sean santos porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16.
La santidad de Dios se manifiesta claramente en su odio hacia el pecado. No puede tolerarlo. Está completamente retirado de éste. Amós, capítulo 5, versículos del 21 al 23, registra las fuertes palabras de Dios contra aquellos que intentan adorarlo mientras están contaminados con pecado. Yo aborrezco sus fiestas religiosas, no me agradan sus cultos solemnes, aunque me traigan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré, ni prestaré atención a los sacrificios de comunión de novillos cebados. Aleja de mí el bullicio de tus canciones. No quiero oír la música de tus cítaras. Esto no quiere decir que Dios odie los sacrificios, las ofrendas, las festividades y la música. Desea todas estas cosas porque Él mismo las instruyó. Pero cuando los instrumentos de adoración están contaminados con pecado, Dios los odia. Él no quiere que usted peque, aun si eso hiciera más emocionante tu testimonio o demostrara su gracia. Él nunca querrá el pecado. Sin embargo, no lo apartará del pecado si es lo que usted escoge. Es importante saber que Dios nunca tienta a alguien para que peque. Santiago capítulo 1, versículo 13. El pecado es el objeto de su desagrado. Dios ama la santidad. El Salmo 11, versículo 7 dice: Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. La prueba de la santidad de Dios. La santidad de Dios se hace visible de muchas maneras. Para empezar, se ve desde la creación del hombre. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 leemos: Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones. En otras palabras, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo para reflejar su santidad. El pecado fue la rebelión del hombre contra ese propósito. Las marcas residuales de la santidad de Dios son aún evidentes en el hombre, a pesar de su pecado. El hombre tiene un sentido innato del bien y del mal. Aunque es imperfecto, ese entendimiento innato se manifiesta en la conciencia del hombre, su código de ética y su sentido de justicia. Romanos capítulo 2, versículo 15 describe la responsabilidad de los gentiles ante Dios. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Aún el hombre más villano y rebelde tiene, por lo menos, una estructura rudimentaria de justicia inherente en su conciencia. Segundo, la santidad de Dios se ve en la ley moral. Una de las principales razones por las que instruyó la ley mediante Moisés fue para demostrar su santidad. Cuando Dios estableció
un estándar legal de moralidad, probó ser absolutamente justo, moral y santo. En Romanos capítulo 7, versículo 12, Pablo dice: concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Los aspectos morales de la ley dada a Moisés se reafirman en las enseñanzas del Nuevo Testamento. La santidad de Dios se hace evidente en su ley sacrificial, aunque normalmente no la veamos de esa manera. Cuando vemos a Dios ordenando que los animales sean asesinados para sacrificios y que su sangre sea rociada alrededor, vemos una representación de que la muerte es el resultado del pecado. Cada vez que los judíos hacían un sacrificio, representaban la letalidad del pecado y por contraste declaraban la santidad de Dios. De forma similar, la santidad de Dios también se ve en el juicio por el pecado. Cuando la Biblia habla en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, acerca de la venida de Jesús en llamas de fuego y tomando venganza de aquellos que conocieron a Dios y no obedecieron el Evangelio. Y cuando en Judas 15 describe la condenación de los impíos, vemos cuánto Dios odia el pecado. Su juicio sobre el pecado es un reflejo de su santidad. Debe castigar el pecado porque Él es santo. La demostración suprema de la santidad de Dios se ve en la cruz. Allí fue donde Dios llevó el pecado en la persona de Cristo y presentó la imagen más grandiosa de su santidad, su odio por el pecado y su poder sobre éste. Dios es tan santo que tuvo que apartarse de su Hijo, de su propio Hijo, mientras Él cargaba el pecado del hombre. Con la muerte del Hijo se pagó el precio más alto y necesario para satisfacer la santidad de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 26, hace una declaración maravillosa y misteriosa. Al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Dios en Cristo pagó el precio supremo de la muerte. Tuvo que llevar el pecado del hombre porque tenía que pagarse el precio, aunque le costó su propia vida. Eso es santidad. Adorar al Señor en la belleza de la santidad. Una vida de adoración debe afirmar la santidad total de Dios. De hecho, un reconocimiento y entendimiento de la santidad de Dios es esencial para la adoración verdadera. El Salmo 96, versículos del 2 al 6 nos dice: canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Todos los dioses de las naciones no son nada, pero el Señor ha creado los cielos.
El esplendor y la majestad son sus heraldos. Hay poder y belleza en su santuario. Este texto describe actos de adoración. El versículo 9 es la clave de la declaración. Póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemblen delante de Él toda la tierra. La majestad de su santuario se refiere a la ropa espiritual de la santidad. Temblar delante de Él implica temor. De hecho, la Biblia traduce ese versículo: póstrense ante el Señor en la majestad de su santuario. Tiemblen delante de Él toda la tierra. Aquí vemos la frecuente relación que se hace en la Biblia entre la santidad de Dios y el temor por parte del adorador. Es un temor que crece a partir de su insoportable sentido de indignidad en la presencia de la santidad pura. Por ejemplo, en Génesis 18, Abraham confesó en la presencia de Dios que era polvo y ceniza. De forma similar, Job dijo después de su peregrinación: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Esdras, capítulo 9, registra el sentimiento de vergüenza de Esdras cuando se acercó al Señor para adorar. Habacuc vio a Dios revelado en medio de su prueba y sus circunstancias, y sus rodillas empezaron a temblar. El encuentro de Isaías con Dios. Isaías 6 describe la experiencia del profeta con la santidad de Dios. Uzías había sido rey de Judá por 52 años. Aunque era superficialmente efectivo, había protegido al país de sus enemigos, organizado un ejército formidable, reforzado sus defensas, generado una productividad económica y creado una gran seguridad contra las amenazas externas. Por dentro, la nación era corrupta, vil y desdichada. Adoraban a Dios superficialmente. Como resultado, en el capítulo 5, Isaías pronunció media docena de maldiciones contra Judá. El pueblo tenía la ilusión de que las circunstancias mejorarían porque tenían un buen líder. Pero en el año 740 a.C., su líder murió de lepra cuando Dios le quitó la vida debido a su orgullo. Cuando Uzías murió, el sentimiento de seguridad de la nación se desvaneció e Isaías sintió una tremenda necesidad de entrar a la presencia de Dios. En Isaías 6, versículo 1, el profeta describe cómo vio al Señor sentado en un trono, alto y erguido. Allí escuchó a los serafines dando voces entre sí una y otra vez, una respuesta antífona: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Versículo 3.
Su santidad lo llena todo. Mientras Isaías estaba en adoración y percibía la santidad de Dios, los postes del lugar empezaron a moverse a la voz de aquellos ángeles que gritaban una y otra vez, y la casa se llenó de humo. Nos cuenta su respuesta en el versículo 5. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Uno de los serafines voló y tocó la boca de Isaías con un carbón caliente como símbolo de limpieza. Cuando fue purificado y limpiado de esta manera, el Señor estaba listo para usarlo y Él estaba disponible. Versículo 8. Algunos podrían pensar que Isaías no tenía una buena imagen de sí mismo, que no estaba pensando de forma positiva y que no estaba afirmando sus fortalezas. Sin duda, Isaías supo que tenía la mejor boca del mundo. Era un profeta de Dios. Era el mejor hombre de la nación y aún así se maldijo a sí mismo. ¿Por qué? La respuesta es muy clara. Mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Versículo 5. Isaías había tenido una visión de Dios en su santidad y estaba absolutamente conmocionado en lo profundo de su ser por su propia conciencia de pecado. Su corazón deseaba ser purificado. ¿Qué pasa con el temor a Dios? Cuando vemos a Dios como santo, nuestra reacción instantáneamente y única es vernos como pecadores. Entre la santidad de Dios y el pecado del hombre hay una inmensa distancia. Hasta que el hombre no entienda la santidad de Dios, no podrá conocer la profundidad de su propio pecado. Debemos sacudir nuestras propias raíces cuando nos comparamos con Él. Si no nos duele profundamente nuestro pecado, significa que aún no entendemos la santidad de Dios. Sin tal visión de la santidad de Dios, no es posible la verdadera adoración, la cual no se entrega a su majestad de forma improvisada e insensible, no de manera superficial e indiferente. La adoración es la vida que se experimenta en la presencia de un Dios infinitamente justo e omnipresente, con total conciencia de su santidad y con quebrantamiento por el pecado personal. Puede que usted y yo no tengamos una visión de Dios como la que tuvo Isaías. Sin embargo, la lección es válida como para nosotros. Cuando entramos en la presencia de Dios, debemos verlo como santo y nuestra conciencia de pecado y temor debe ser proporcional a nuestra experiencia en la presencia de Dios. Si nunca ha adorado a Dios con un espíritu contrito y quebrantado, nunca ha adorado a Dios completamente, porque esa es la única respuesta apropiada al entrar a la presencia del Dios
santo. Mi sincera preocupación es que en nuestros días hay demasiada indiferencia con respecto a la santidad de Dios. Nuestra relación con Él se ha vuelto demasiado casual. En la mente moderna, Dios se ha vuelto casi humano, tan buen amigo que no comprendemos su indignación santa contra el pecado. Si irrumpimos en su presencia con vidas descuidadas, sin arrepentimiento, confesión y limpieza del espíritu, somos vulnerables a su reacción santa. Es solo por su gracia que respiramos cada vez, ¿no? Tiene muchas razones para quitarnos la vida, pues la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Hoy en día hay demasiada supuesta adoración que no reconoce a Dios como santo, quedándose corta de una forma deplorable. Se cantan muchas canciones agradables, se expresan sentimientos satisfactorios, se piensan pensamientos deliciosos y se expresan emociones afables sin un reconocimiento de la santidad de Dios. Esta clase de adoración no conlleva a la relación en la adoración que vemos en la Biblia. Puede ser más psicológica que teológica, más carnal que espiritual. La respuesta del verdadero adorador frente a la visión de Dios es que, así como Isaías se siente abrumado por su propia condición de pecador y por lo tanto es consumido por una sensación de terror santo. Hoy en día, las personas que afirman ver a Dios realmente no deberían hacer fila para asistir al último programa de debate cristiano. Deberían estar postradas en el suelo, lamentando su pecado. Reverencia y temor a Dios. Un adorador verdadero va a la presencia de Dios con temor saludable. Dios castiga el pecado, aun en aquellos que son redimidos. Y dice en Hebreos 12, versículo 6, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Hebreos 12, versículo 28 sigue diciendo, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. La palabra para servicio es latrueo, una palabra para referirse a la adoración. El escritor está hablando acerca de adoración aceptable y menciona dos elementos, reverencia y temor a Dios. Observe la razón que da para tal adoración, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Versículo 29. La reverencia implica una actitud positiva. Describe un sentido de asombro mientras percibimos la majestad de Dios. El temor a Dios, por otro lado, puede verse como un sentido de intimidación cuando vemos el poder y la santidad de Dios, quien es fuego consumidor.
Esto se refiere a su poder para destruir, su reacción santa contra el pecado. Entonces, la adoración verdadera me exige ser consciente de la santidad de Dios, de mi condición pecadora y de un deseo de limpieza. Esta es la esencia de una actitud apropiada para adorar. Permítame ilustrar el principio a partir de la vida de Cristo. La respuesta frente a Jesús. Parece difícil para los cristianos de hoy alejarse de la idea de que Jesús era un ser pasivo, amable, manso y suave, que caminó por el mundo haciendo sentir mejor a las personas. Realmente, cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, la gente le tenía miedo. Para las personas era insoportable estar cara a cara ante el Dios vivo encarnado. De hecho, la reacción normal ante Jesús por parte de los creyentes y de los escépticos era sentir temor. Él traumatizó a las personas. La misma presencia de Jesús era intimidante. Muchas cosas contribuían a esto. Su autoridad era evidente. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Mateo capítulo 7 versículos 28 y 29. Sus palabras eran únicas. Nunca nadie ha hablado como ese hombre. Juan capítulo 7 versículo 46. Sus obras eran sin lugar a dudas de Dios. El hombre ciego dijo: si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Juan capítulo 9, versículo 33. Su sabiduría era sobrehumana. Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Mateo capítulo 22, versículo 46. Su pureza era innegable. Él dijo: ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Juan capítulo 8, versículo 45. Su veracidad era incuestionable. Él retó a aquellos que lo juzgaban. Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstrenmelo. Juan capítulo 18, versículo 23. Su poder era increíble. Alimentó a la multitud, expulsó demonios y le habló a una higuera ocasionándole la muerte en el acto. Aun cuando era un niño, los maestros se impresionaban cuando hablaba. Su conocimiento iba más allá del que pudiera tener cualquier persona que su época hubiera conocido. Y Juan capítulo 7, versículo 15 dice: los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó éste tantos conocimientos sin haber estudiado? Su independencia hacía que los líderes religiosos se sacudieran. Los fariseos se escandalizaban porque no se lavaba antes de comer. Él desafiaba sus ceremonias. Su calma y confianza iban más allá de las que podía tener cualquier humano.
La presencia de Jesús suscitaba una sensación de temor en las personas, los intimidaba. Una de las razones por las que los fariseos querían deshacerse de él era porque no podían manejar tal grado de intimidación. Tal vez las reacciones más destacadas provenían de aquellos que vieron la relación resplandeciente de su deidad. Sea que le hayan creído o no, la reacción fue la misma. Estaban aterrados. Aún los discípulos estaban atemorizados cuando se enfrentaron directamente a la verdad de que Él era Dios. En Marcos capítulo 4, versículos del 37 al 41, leemos que mientras los discípulos cruzaban el lago en un bote con Jesús, se desató una tormenta y el bote empezó a hundirse. Los discípulos sintieron pánico y despertaron a Jesús, quien había estado durmiendo durante el trayecto. Él calmó la tormenta y los reprendió por su incredulidad. El versículo 41 nos dice que estaban extremadamente aterrados. Es mucho más aterrador enfrentar la santidad de Dios dentro del propio bote que tener una tormenta por fuera. En el siguiente capítulo de Marcos, Jesús se encontró con un hombre que estaba poseído por una legión de demonios. Cuando Jesús envió a los demonios a una manada de cerdos, y estos se lanzaron al lago y se ahogaron, las personas del pueblo salieron y le pidieron que abandonaran el lugar. Marcos capítulo 5, versículo 17. No lo hicieron porque los cerdos le pertenecieran o porque estuvieran pidiendo una compensación, sino porque estaban aterrados ante su presencia santa. Conocieron a Dios en acción y no estuvieron dispuestos a confrontar su pecado ante Él. Después, en Marcos 5, leemos que una multitud se reunió alrededor de Jesús. En la multitud había una mujer que había estado enferma por muchos años. Ella creía en su corazón que Cristo tenía tanto poder que solo con tocar su túnica sería sana. Se metió entre la multitud y estiró el brazo de una forma débil. Se aferró a su ropa y al instante fue sana. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado la ropa? El versículo 33 dice, la mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Ella supo que estaba ante la presencia de Dios. La palabra temblor se usa en la Septuaginta para describir el temblor del monte Sinaí. Cuando Dios dio la ley, la tierra realmente tembló. Estaba aterrada. De igual manera, un pecador en la presencia del Dios Santo debería sentirse así. En Lucas 5, Pedro estaba pescando y no podía coger nada. El Señor se acercó y le dijo dónde debía echar las redes. Pedro lo hizo y la pesca fue tan abundante que no podía recoger las redes. Cuando finalmente recibió ayuda de otro bote para poder llevar la pesca, había tantos peces que los botes empezaron a hundirse.
Esta fue una demostración de la deidad de Cristo a Pedro, quien cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Versículo 8. Todo lo que él pudo ver fue su condición pecadora cuando la confrontó con el poder y la presencia del Dios Santo. El adorador verdadero se acerca en espíritu y está quebrantado por su condición pecadora. La vida de un adorador verdadero es una vida de contrición. Es una vida que ve el pecado y lo confiesa continuamente. Ver Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Al comienzo busca esconderse, pero después elige ser limpiado. La gracia de Dios no anula su santidad. Tal vez hemos perdido el temor a Dios porque damos por sentada su gracia. Al comienzo, Dios le dijo a Adán y a Eva: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Comieron de él, pero no fueron fulminados ese día porque Dios les mostró gracia. A lo largo de la Biblia vemos que Dios es misericordioso. La ley exige la muerte de los adúlteros, de los blasfemos y aún de los niños rebeldes. No obstante, muchas personas en el Antiguo Testamento violaron las leyes de Dios sin sufrir la pena de muerte que prescribía la ley. David cometió el adulterio, pero Dios no le quitó la vida. Fue misericordioso y continúa siendo misericordioso. Estamos vivos solo porque Dios es compasivo. En lugar de aceptar la misericordia de Dios con gran agradecimiento y manteniendo la perspectiva de temer a Dios, empezamos a acostumbrarnos a ella. En consecuencia, cuando Dios castiga el pecado, pensamos que es injusto. Las personas miran el Antiguo Testamento y cuestionan la bondad de Dios. Algunos han sugerido que no deberíamos enseñar la Biblia a los niños porque el Dios del que habla es demasiado violento. Pregunta: ¿por qué Dios les mandó a los israelitas que destruyeran a todas las personas que vivían en Canaán? ¿Qué clase de Dios extinguiría la vida de una persona solo por tocar el arca? ¿Qué tipo de Dios haría que un grupo de niños fuera destruido por burlarse de la calvicie de un profeta? ¿Qué clase de Dios habría en la tierra para que se tragara a las personas? ¿Qué tipo de Dios ahogaría al mundo entero? Estamos tan acostumbrados a la misericordia y a la gracia que pensamos que Dios no tiene derecho a airarse por el pecado. Romanos 3:18 resume la actitud del mundo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sabía que Dios les quitó la vida a algunas personas en la Biblia?
No lo hizo porque fueran más pecadores que los demás, sino porque en algún momento del largo proceso de la gracia y la misericordia, Dios tuvo que poner algunos ejemplos para hacer que los hombres temieran. Convirtió a la esposa de Lot en una estatua de sal, no porque hubiera hecho algo peor que los demás, sino porque la tomó como ejemplo. En 1 Corintios 10 cita algunas personas del Antiguo Testamento que fueron destruidas y el versículo 11 dice: todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. La calle de la historia está pavimentada con la misericordia y la gracia de Dios, pero hay vallas a lo largo del camino puestas para que los hombres puedan saber que Dios tiene el derecho de quitarles la vida en cualquier momento. Dios es misericordioso, pero no confunda su misericordia con la justicia. No es injusto cuando actúa en una forma santa en contra del pecado. No se acostumbre demasiado a la misericordia y a la gracia, a tal punto que llegue a abusar de ella persistiendo en su pecado, o que cuestione a Dios cuando hace algo contra un pecador, sabiendo que tiene todo el derecho. No abuse de la gracia de Dios, también lo juzgará usted, pero sepa esto: Él es santo y debe ser temido. La verdadera pregunta. La pregunta no es por qué Dios juzga de forma drástica a algunos pecadores, sino por qué nos deja vivir a la mayoría. Él tiene todo el derecho de castigar el pecado porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Sin embargo, la misericordia de Dios no implica que vaya a bendecir nuestro pecado. Muchos de nosotros hemos sido culpables de la misma clase de pecado de hipocresía que Ananías y Zafira, o nos hemos acercado a la mesa del Señor de una forma indigna, como aquellos que murieron en Corinto por su pecado. O hemos actuado de una forma mundana como la esposa de Lot, quien se convirtió en una estatua de sal. La verdadera pregunta no es por qué Dios los juzgó tan rápidamente o con tal severidad, sino por qué no ha hecho lo mismo con nosotros. Una razón que explica la misericordia de Dios es que nos está conduciendo al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: ¿no ves que desperdicias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Dios, por su misericordia y bondad hacia nosotros, a menudo nos lleva al punto el que nos muestra su amor por nosotros y nuestra necesidad de arrepentimiento.
Las Crónicas de Narnia, una serie de libros para niños escrita por C.S. Lewis, es un conjunto de textos fantásticos basados en las verdades del cristianismo. Aslan, el león dorado, representa a Cristo. Y en su descripción de ese león amoroso y feroz, Lewis ha dejado evidencia de que tenía un entendimiento sorprendente acerca del carácter de Cristo. En una escena, unos captores parlantes les están describiendo cómo Aslan a Lucy, Peter y Susan, quienes acaban de llegar al reino de Narnia. Antes de conocerlo, los niños hacen preguntas que muestran sus temores. Oh, dijo Susan, pensé que era un hombre. ¿Es seguro? Ya me siento nerviosa de conocer a un león. ¿Estarás segura, querida? Te lo aseguro, dijo la señora Castor. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, es porque es más valiente que todos o simplemente es un tonto. Entonces, ¿el león no es seguro?, dijo Lucy. ¿Seguro?, dijo el señor Castor. ¿No escuchaste lo que dijo la señora Castor? ¿Quién habló acerca de estar seguro? Por supuesto que no es seguro, pero es bueno. Es el rey. Después de que los niños conocieron a Aslan, Lucy notó que sus patas eran potencialmente muy suaves o muy terribles. Si tenía las garras contraídas, podían ser tan suaves como terciopelo, pero si tenía las garras extendidas, podían ser tan afiladas como cuchillos. En el cristianismo moderno hemos olvidado esa verdad. Mientras le agradecemos por la verdad de su gracia, disfrutamos de la experiencia de su amor. Vamos negando la verdad de su santidad. Eso implica olvidar el corazón de nuestra adoración. Dios es un ser vivo, eterno, glorioso, misericordioso y santo. Sus adoradores deben acercarse con contrición, humildad y quebrantamiento de parte de los pecadores que se enfrentan a esa santidad. Y eso debería generar tal agradecimiento y gozo en nuestros corazones por el regalo de su perdón, que nuestra adoración debería ser diferente. Debemos vivir vidas de confesión, arrepentimiento y abandono de nuestro pecado, para que nuestra adoración sea realmente agradable a Dios. No debemos atrevernos a acercarnos a su presencia sin santidad. Solo podemos adorar a Dios de forma aceptable, con reverencia y temor a Dios en la belleza de su santidad. Debemos volver a la enseñanza bíblica de la santidad total e impresionante de Dios, con el fin de estar llenos de gratitud y humildad, características de la adoración verdadera. C.S. Lewis, El león, la bruja y el armario.